Hola, mi nombre es Axel Lanzado Vélez y hoy les voy a hablar sobre mis infografías. Para empezar, voy a empezar con el tema de componentes tangencial y normal. Bueno, dentro de este hay un movimiento plano de una partícula. Se debe de considerar una partícula que se mueve a lo largo de una curva contenida en el plano de la figura, donde P es la posición de la partícula en un instante dado. Eh, Como podemos ver aquí hay un punto P, el cual tiene un vector unitario que es E sub t, el cual es tangente a la trayectoria de la partícula y apunta en dirección del movimiento. E sub t es un vector unitario correspondiente a la posición de P' y de la partícula en un instante posterior. Si se dibujan ambos vectores, refiriéndonos a sub t y a' sub t, desde el origen se define que la diferencia del vector E sub t es igual a la diferencia de E' sub t menos E sub t. E sub t y E' sub t son la magnitud unitaria y sus puntos se encuentran sobre un círculo de radio 1. Como podemos ver aquí, parten del origen y ambos van a formar un ángulo. Este se conoce como la diferencia de teta. Es el ángulo formado por E sub t y E' sub t, y se encuentra que la magnitud de la diferencia de E sub t es 2 senos por la diferencia de teta sobre 2. Si tenemos que la diferencia de E sub t sobre la diferencia de teta, se advierte que la medida de E sub teta se aproxima a 0. Este valor se vuelve tangencial al círculo unitario y este valor es perpendicular a sub t y su magnitud tiende a la siguiente fórmula que podemos observar aquí. Al denotar este vector por E sub n, este vector se escribe como E sub n es igual a la derivada de E sub t con respecto a teta. La velocidad de la partícula es tangente a la trayectoria y esto se puede expresar de la siguiente manera, que nos dice que la velocidad es igual a la velocidad por E sub teta. En cambio, para obtener la aceleración de la partícula se diferencia con respecto a t y obtenemos las siguientes fórmulas. Y recordando que la diferencia de la distancia sobre el tiempo es igual a la velocidad y la distancia de E sub t con respecto a teta es E sub n, y que E sub teta con respecto a la distancia es igual a 1 sobre P, donde P es el radio de la curva de la trayectoria que se tiene, es el radio de la curva trayectoria de P, y se tiene la siguiente fórmula que nos dice que la derivada de E sub t con respecto al tiempo es igual a la velocidad sobre el radio de la curvatura de la trayectoria en P por E sub n, donde si sustituimos tenemos que la aceleración es igual a la derivada de B de la velocidad con respecto a tiempo por E sub t y más la velocidad al cuadrado sobre el radio de la curvatura de la trayectoria P por E sub n. Las componentes escalares de la aceleración son dos, A sub t y A sub n, donde A sub t es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y A sub n es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio de la curvatura de la trayectoria P. Las relaciones obtenidas expresan que la magnitud de la componente tangencial de la aceleración es igual a la razón de cambio de la velocidad de la partícula, en tanto que la magnitud de la componente normal es igual al cuadrado de la velocidad dividida entre el radio de la curvatura de la trayectoria en P. Si aumenta la velocidad de la partícula en A sub t, si aumenta la velocidad de la partícula, A sub t será positiva y la componente vectorial A sub t apuntará en dirección del movimiento. En cambio, si disminuye la velocidad de la partícula, A sub t es negativa y A sub t apunta en contra la dirección del movimiento. La componente vectorial A sub n, por otro lado, siempre se dirige hacia el centro de la curvatura C de la trayectoria. Como podemos ver en la imagen, A sub n se encuentra dirigiéndose al centro de la curvatura, mientras que A sub t sigue la dirección del movimiento. Pasando ahora al movimiento de una partícula en el espacio, tenemos que el movimiento de una partícula en el espacio, podemos decir que una
partícula que se mueve a lo largo del espacio tiene un número infinito de líneas rectas que son perpendiculares a la tangente en un punto dado de P, de una curva en el espacio, por lo que es necesario definir con más precisión la dirección y el vector unitario. Tenemos como definición que E sub t y E' sub t son vectores unitarios tangentes a la trayectoria de la partícula en dos puntos P y P', como podemos ver en la imagen. La diferencia de E sub t, como vimos anteriormente, representa la diferencia entre E sub t y E' sub t, que es línea que podemos ver como podemos decir que los une a los dos o ambos, y aquí podemos ver otra vez la diferencia de teta, que es el ángulo que forman entre los dos. Gracias a esto vamos a obtener un plano osculador. Este plano contiene la tangente a la curva en P y es paralelo a la tangente P'. Si se deja que P' se acerque a P, se obtiene en el límite el plano que mejor se ajuste a la curva en la vecindad de P. En el plano osculador podemos encontrar tres cosas: el vector unitario E sub n, el cual representa el límite del vector el cual representa el vector de la diferencia de E sub p con respecto a teta, y la normal definida por E sub n, la cual la conocemos como la normal principal. El vector unitario E sub b es igual a E sub teta por E sub n, el cual complementa la tríada derecha, E sub t, E sub n, E sub b. Esta define la binormal en P. La binormal en P es la perpendicular al plano osculador. Concluyendo, se concluye que la aceleración de la partícula P puede descomponerse en dos componentes, una a lo largo de la tangente y otra a lo largo de la normal principal en P. Como la fórmula sería como la que vimos anteriormente. Y por último, se puede observar que la aceleración no tiene una componente a lo largo de la binormal. Por último, tenemos el tema de componentes radial y transversal. En ciertos problemas del movimiento plano, las posiciones de la partícula P se definen mediante sus coordenadas polares, r y θ. En este caso, es conveniente descomponer la velocidad y la aceleración de la partícula en componentes. Descomponer la velocidad y la aceleración de la partícula en componentes paralela y perpendicular respectivamente a la línea OE o P. Estas se conocen principalmente como componente radial y transversal. Podemos ver nuevamente un punto P donde se unen dos vectores unitarios, ER y E sub teta, y el vector E sub R está dirigida a lo largo de OP. E sub teta podemos decir que se obtiene al rotar en el sentido del reloj. E sub R también hay que tener claro que se define como la dirección radial, y E sub teta se define como la dirección transversal, es decir, la dirección en la que P se movería si aumentara y R se mantuviera constante. Para determinar la derivada del vector unitario E sub t, para determinar la derivada del vector unitario E sub t produce las relaciones siguientes, las cuales nos dice que la derivada de E sub r con respecto a teta es igual a E sub teta, y también nos dice que la derivada de E sub teta es igual con respecto a teta es igual a menos E sub r. Mediante la regla de la cadena se expresan las derivadas del tiempo de los vectores unitarios E sub r y E sub teta del modo siguiente, que podemos observar aquí en las fórmulas. O al utilizar puntos para indicar la derivación con respecto a t, obtenemos que la primera derivada de r es igual a la derivada de teta por E sub a, y la derivada de E sub a es igual a menos la derivada de teta por E sub r. Para obtener la velocidad v de la partícula P, se expresa la posición del vector r y P con el producto escalar r, y el vector unitario E sub r y el vector unitario E sub r, y este se deriva con respecto al tiempo, quedándonos que la velocidad es igual a la derivada de r por E sub r con respecto al tiempo, y estos serían principalmente igual o sea, si lo simplificamos, quedaría como podemos observar aquí, que nos dice que la derivada de r por E sub r más r por la derivada de E sub r. O al recordar las primeras relaciones, podemos decir que la velocidad
es igual a la derivada de r por e sub r más r por la derivada de teta por e sub teta. Para la aceleración, de igual forma, derivamos otra vez con respecto al tiempo para obtener la aceleración, y esto se escribe como podemos observar aquí. Y al sustituir en esta información la derivada de e sub r y la derivada de e sub teta, obtenemos que la aceleración es igual a la segunda derivada de r menos r por la derivada al cuadrado de teta por todo por e sub r más r por la segunda derivada de teta más 2 por la derivada de teta y la derivada de r por e sub teta. Por último, podemos decir que las componentes escalares de la velocidad y la aceleración en las variaciones radial y transversal son, por lo tanto, las siguientes, donde podemos ver que br o b sub r es igual a la derivada de r, b sub teta es igual a r por la derivada de teta, a sub r es igual a la segunda derivada de r menos r por la derivada de teta al cuadrado, y por último la aceleración de teta es igual a r por la segunda derivada de teta más 2 por la derivada de teta y de r. En el caso de que una partícula se mueva a lo largo de un círculo de centro O, se tiene las siguientes fórmulas, que nos dice que la velocidad es igual a r por la derivada de teta por e sub teta, y la aceleración es menos r por la derivada al cuadrado de teta por e sub r más la aceleración de r por la segunda derivada de teta por e sub teta. Y bueno, así concluyo. Hasta pronto.